Y para el desdoble de este jueves le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe aquí en el foro a Jesús Pérez Gaona, colega periodista, para hablar sobre los nombramientos que hizo hoy la doctora Sheinbaum. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos cómo ves estos nombramientos, qué te parece, en qué lógica crees que van a integrarse en el equipo de la doctora Sheinbaum. Aparentemente es un nombramiento más, pero realmente hay algo interesante, hay un ingrediente interesante. Empecemos por, digamos, los que son la continuidad de la cuarta transformación del segundo piso. Leti Ramírez, actual secretaria de la SEP, que regresa a participación social, que era el cargo que tenía con el presidente López Obrador, y de ahí se encarga de la cartera que deja Delfina, la gobernadora. Después también está Carlos Torres, que continúa ahora como secretario técnico, y recordemos que él fue el que vino a reforzar la estrategia de programas sociales cuando Gabriel García regresó al Senado de la República después de la elección 2021, donde la oposición logró una mejor elección que la que había tenido en 2018. Entonces, estos dos son reconocimientos al buen trabajo, ¿no? El tercer nombramiento es el de Carlos Augusto Morales, que la doctora Sheinbaum lo nombra como su secretario particular. Esto es interesante porque él pertenece a un grupo que podríamos llamar pragmáticos de Morena, neomorenistas, que se acercaron justamente a la doctora Sheinbaum en 2018 y que están ligados a, por ejemplo, organizaciones como Suma. De ahí, por ejemplo, el actual alcalde electo de la GAM, de la Gustavo Madero, Giancarlo Lozano, que no era precisamente del círculo morenista ni de Claudia Sheinbaum, incluso se impone sobre César Cravioto y sobre el actual alcalde, Francisco Chiguil. De ese grupo viene y se ha colocado muy bien ese grupo cerca de Claudia Sheinbaum. Y el más interesante de todos definitivamente es Arturo Saldívar, el ministro Braulio, porque tiene tres lecturas. Claro. La primera, la más inmediata, obviamente como la propia doctora lo anuncia, viene a reforzar toda la estrategia para la reforma al Poder Judicial, que todos lo sabemos, ¿no? De hecho, Norma Piña le hace la guerra antes de cualquier cosa al ministro en retiro. La segunda lectura es una lectura un poco más interesante porque lo pone en un cargo que es coordinador general de gobierno y política, ¿no? Este cargo lo había tomado César Yáñez, ahí lo había mandado el presidente López Obrador a la congeladora después de la polémica boda fifí con Dulce María Silva. Y sin embargo ahora va a tener a un personaje muy pesado como el ministro Arturo Saldívar, pero en los hechos es como un consejero jurídico sustituto en caso de que la consejera jurídica Ernestina Godoy decida irse a otro lado. Algunos la ven en la fiscalía, algunos la ven incluso en el Poder Judicial. Pero en los hechos va a ser un consejero jurídico sustituto. Y la tercera y última lectura, que es muy interesante, tiene que ver con el Mayo Zambada. Viene a reforzar. Ayer la doctora decía que solo iba a hacer 2 nombramientos, un hombre y una mujer. Y sin embargo hoy nombró a 4, para sorpresa de muchos. ¿Por qué? Porque Arturo Saldívar viene a reforzar la estrategia jurídica de la doctora Claudia Sheinbaum, que ya tiene a Ernestina Godoy como consejera, que ya tiene a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, y ahora tiene, como te lo decía, un consejero jurídico sustituto en un cargo administrativo, pero en los hechos que le va a ayudar a reforzar esta estrategia, que ya puso la DEA sobre la mesa, que es muy importante para ellos en la agenda bilateral con México. La seguridad, el fentanilo, la migración, independientemente de quién se quede en la Casa Blanca. Kamala o Trump, la DEA ya puso su agenda y esta es la respuesta de la doctora Sheinbaum a estas agencias de seguridad estadounidenses. Este es mi equipo y con este van a negociar. Con esto van a negociar en materia jurídica, eso es lo que dices, que está relacionado con el tema del Mayo Zambada y con la relación que va a haber con la DEA. Claro. Y ahora, sobre este tema que mencionabas, de que podría ser que Arturo Saldívar sea como un consejero jurídico bateador emergente, por así decirlo, hay también algunos planteamientos que se han hecho de algunos analistas y demás sobre que algunos de estos nombramientos serán de transición. ¿Tú ves posible o probable que en algún momento Arturo Saldívar deje esta coordinación dentro de la oficina de presidencia y tal vez pase a una Secretaría de Estado? Recordar que ahora tiene un impedimento porque como fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley no le permite que encabece una Secretaría de Estado. Sí lo veo. De hecho, se especuló durante algún tiempo en los columnistas, en la prensa, que le iban a crear incluso su propia subsecretaría, su propia dirección. Te digo que encuentra este lugar que es donde manda López Obrador a César Yáñez a la congeladora, un lugar
lugar, digamos que donde no le da el sol, un lugar que realmente no brilla, pero para el cargo y las funciones que va a tener y la cercanía con la presidenta, en realidad es un cargo muy importante, le da un nuevo vuelo a esta dirección general de gobierno y política, ¿no? Que brilla todos los días en la mañana, pues no da. Entonces yo creo que sí va a estar ahí latente Arturo Saldívar para una función importante en lo que inicia el gobierno. Oye, y sobre la oficina de la presidencia, que pues bueno, en este sexenio, durante la administración del presidente López Obrador, como que pasó a un segundo término, como que no tuvo tanta relevancia. Estos nombramientos que hace la doctora Sheinbaum, pues llama la atención que incluso los hace en conferencias, como ha sido con el resto de los secretarios. Pero ¿te parece que pueda ser una lectura que ahora se le va a dar mayor peso a la oficina de presidencia y a las distintas direcciones que hay dentro de esta oficina, que va a ser como una especie de gabinete chiquito con contacto directo con la presidencia? ¿O cuál es tu lectura sobre esto? Mi lectura es que va a ser un equipo ahora sí. Digo, el actual gabinete es básicamente el presidente y sus aliados. Yo creo que ahora estamos viendo en Claudia Sheinbaum, como lo vimos en la Ciudad de México, un grupo de técnicos que son especialistas en su área. Y como tal le van a responder todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches a todas las necesidades que ella tenga, más allá de un presidente resolviendo todos los temas, sino un grupo en una mesa resolviendo junto con una dirección, un liderazgo como el de Claudia Sheinbaum, todos los temas. Entonces yo creo que más bien vamos a ver un equipo, vamos a ver un juego en equipo ahora sí, quizá algún protagonismo por allá, por acá, pero se va a parecer mucho a lo que vimos en la Ciudad de México. Y hablando ya de la oficina de presidencia, ¿cómo ves el nombramiento que hizo hace un par de semanas la doctora Sheinbaum con Lázaro Cárdenas Batlle? Yo creo que le dio mucho protagonismo porque solamente lo nombró a él, pero el juego va a estar interesante en alguien con el apellido de él que digamos que le abre la llave a que pueda ser un actor para negociaciones, por ejemplo, con personas de la oposición con los que los Cárdenas tienen un contacto, ¿no? Pienso en Movimiento Ciudadano, pienso en algunas figuras del PRI, digo, el PRD ya no existe, pero con algunas figuras que se van a sumar a la Marea Rosa o al Frente Cívico, donde él podría ser un actor como bisagra, como puente entre la 4T, su hegemonía y la oposición diezmada. Él podría ser esa figura. En ese sentido, ¿ves mayor disponibilidad a lo mejor para atender estos puentes desde la titularidad del Ejecutivo con la oposición, o será lo mismo a lo que vimos en esta administración? No, yo creo que sí hay mucha disposición. De hecho, no va a ser Poncho Romo 2.0, sino va a ser Cárdenas protagonista en algunos momentos. Sí lo veo con este juego interesante de no necesitamos sus votos, pero tenemos que hablar, ¿no? ¿Por qué no será Poncho Romo? Este comentario me llamó la atención. Para empezar, porque el presidente creo que era muy bueno para escuchar a los empresarios y canalizarlos con él y al final tomar la última decisión. Y yo creo que la presidenta se nota por el equipo que está armando que toma decisiones técnicas, que toma decisiones colegiadas, y tener a alguien como un operador político de la altura de un Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batlle, siempre es un buen ingrediente y también una buena información para tomar mejor las decisiones. Excelente. Oye, pues Jesús, te agradezco mucho por acompañarnos, por este análisis completo que haces de la oficina de la presidencia, y nos vemos por acá pronto. Gracias por la implementación. Te agradezco mucho. Nosotros vamos